La historia de Naomi no fue una de resistencia silenciosa ni de sacrificio compartido. Fue una de tomar hasta que no quedó nada por dar. No solo se apoyó en su esposo cuando la vida se volvió difícil, sino que permitió que él cargara con todo su peso físico, emocional y financiero, mientras ella permanecía en el centro de su mundo. Él ajustó su agenda, sacrificó sus propios deseos y puso su cuerpo y su mente al límite para ayudarla a recuperar la salud. Le entregó los mejores años de su vida, no como un compañero que esperaba elogios, sino como un hombre que creía que el amor significaba estar presente cuando más importaba. Y cuando la batalla parecía ganada, cuando ella había recuperado la confianza y el mundo comenzaba a notarla de nuevo, Naomi decidió que el hombre que había luchado a su lado ya no valía la pena conservar. Se convirtió en un regalo que seguía dando, un Santa Claus sin Navidad a cambio. No solo salió del matrimonio, caminó directamente hacia los brazos de alguien que había estado en su vida durante años. Su jefe. Lo que ocurrió cuando su esposo la sorprendió engañándolo con su propio jefe dejó a la familia hecha pedazos imposibles de recomponer. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Estén atentos a las actualizaciones diarias de Crímenes Reales. No olviden suscribirse. Marcus Reed nació en 1985, en la pequeña ciudad de Mon, Georgia. Era el hijo del medio en una familia cristiana modesta y unida. Su padre, Samuel, era diácono en la iglesia bautista local y trabajaba largas horas como repartidor, mientras que su madre, Loretta, cuidaba del hogar y criaba a 3 hijos con una mezcla de disciplina y ternura. Nunca hubo abundancia de dinero, pero siempre había comida en la mesa y una fe inquebrantable en el valor del trabajo duro. Marcus aprendió temprano que nadie iba a darle nada regalado. Era atlético en la escuela, practicaba atletismo, baloncesto, incluso tuvo la oportunidad de una beca. Pero cuando su padre sufrió una lesión de espalda en el trabajo, Marcus, con 18 años, tomó una decisión. Dejó atrás la idea de la universidad y aceptó un empleo de tiempo completo en un taller mecánico local para ayudar a mantener la casa. Esa decisión lo marcó. Mientras otros jóvenes de su edad perseguían fiestas y chicas, Marcus aprendía el orgullo silencioso que nace de la responsabilidad. Sus compañeros de trabajo notaban rápidamente su hábito de quedarse hasta tarde para terminar los trabajos que otros abandonaban. No solo arreglaba autos, se quedaba hasta que el cliente pudiera marcharse sin preocupaciones. Su reputación creció en la comunidad como un hombre de confianza, alguien que cumplía su palabra incluso cuando nadie lo observaba. Esa lealtad no era solo ética laboral, era su esencia. La gente decía que Marcus era del tipo que daba más de lo que recibía, y si alguien le preguntaba por qué, simplemente respondía, «Este mes ya quiero mi mamá». Era 2:10 cuando vio por primera vez a Naomi Bennett. Ella era 3 años menor. Nacida en 1988 en Atlanta, la más joven de 4 hermanas, la infancia de Naomi fue diferente a la de Marcus, no carente de amor, pero llena de momentos que la hicieron dolorosamente consciente de su peso. En la escuela, era la chica callada, inteligente y observadora, pero siempre esquivando comentarios crueles que la acompañaban más tiempo que cualquier tarea. Trabajaba como asistente en una guardería, cuidando a los hijos de otros con una dulzura natural, pero rara vez se ponía bajo los reflectores. Las reuniones sociales no eran lo suyo. Ese verano, sin embargo, su hermana mayor la convenció de asistir a una parrillada familiar. Marcus estaba allí porque su primo Derek le había rogado que fuera. No esperaba nada más de ese día que un poco de costillas y ponerse al día con la familia. Pero cuando Naomi cruzó el patio llevando una bandeja de frijoles horneados, algo lo hizo detenerse a mitad de conversación. Ella no era la más ruidosa ni la más llamativa de la multitud, pero había un calor silencioso en su sonrisa, del tipo que te hace sentir seguro, incluso si aún no la conocías. Se conocieron cerca de la parrilla cuando Derek los presentó. Unos minutos de charla se convirtieron en media hora en el porche trasero,
donde descubrieron que compartían un amor por las tradiciones familiares y una comprensión tácita de los tiempos difíciles. Marcus no comentó sobre su peso, no parecía notarlo como los demás. Eso en sí mismo era algo nuevo para Naomi. Los meses siguientes fueron el tipo de romance lento y constante que la gente envidia con el tiempo. Marcus pasaba por la guardería solo para llevarle almuerzo, y ella lo sorprendía con comidas caseras después de largas jornadas en el taller. No eran ricos, pero construyeron algo real, cenas dominicales con ambas familias, noches de conversación hasta las 2 de la madrugada, y una creencia mutua de que el amor no era tanto sobre grandes gestos, sino sobre estar presente cada día. Para 2012, él le había propuesto matrimonio en una cena, y el sí fue una respuesta natural. Antes de que terminara 2012, estaban de pie frente a amigos y familiares en una pequeña iglesia, intercambiando votos bajo el resplandor de suaves luces de vela. Los primeros años de matrimonio fueron ocupados pero felices. Su hijo, Caleb, nació en 2014 y su hija Morgan llegó en 2017. Los niños se convirtieron en el mundo de Marcus, pero también lo era Naomi. Trabajaba horas extra cuando era necesario, siempre asegurándose de que ella no tuviera que cargar con el peso de las preocupaciones económicas. Pero para cuando Morgan nació, la salud de Naomi había comenzado a deteriorarse. El embarazo había traído más peso, y así, entre cuidar a 2 niños pequeños y luchar contra la fatiga, se encontró en el consultorio del médico con una advertencia: prediabetes y hipertensión. Ahora estaba clasificada como obesa severa, y esas palabras llevaban un peso que no podía ignorar. Marcus notaba más que solo los números en la balanza. Notaba su respiración agitada al subir las escaleras, su renuencia a aparecer en fotos familiares, la forma en que evitaba los espejos. No la criticaba, no la comparaba con nadie, pero dentro de él, la preocupación crecía. Había visto lo que los problemas de salud sin control podían causar. Su tío había perdido una pierna por la diabetes a los 52 años. Marcus decidió en silencio, sin alardes ni ultimátums, que iba a ayudar a su esposa a mejorar. Para él no se trataba de apariencias. Se trataba de mantenerla con vida, de mantener unida a la familia y de asegurarse de que sus hijos crecieran con ambos padres lo suficientemente sanos para disfrutar la vida. Esa decisión de asumir su salud, tanto como ella lo permitiera, marcaría el inicio de un camino que ninguno de los dos habría podido predecir. Él no sabía entonces que su determinación por levantarla terminaría conduciendo al mismo camino que lo destrozaría todo. Lo único que sabía era que la amaba lo suficiente como para sacrificar lo que hiciera falta. Si fueras Marcus en ese momento, viendo a la mujer que amas deslizarse hacia un lugar peligroso, ¿te encargarías de intentar salvarla sin importar el costo? ¿O darías un paso atrás y la dejarías enfrentarlo sola? Deja tus pensamientos en los comentarios. Era a comienzos de la primavera de 2018 cuando todo cambió. Naomi había vuelto a quedar embarazada, una sorpresa, pero que Marcus recibió con una alegría cautelosa. Ya tenían 2 hijos y el dinero no abundaba, pero la idea de ampliar la familia se sentía como otro capítulo en su historia de amor. Eso fue antes de la hospitalización. Una noche, Naomi se desplomó mientras doblaba la ropa, se sujetaba el pecho y luchaba por respirar. Marcus la llevó corriendo a emergencias, donde los médicos confirmaron que había sufrido complicaciones por la presión arterial alta. Horas más tarde dieron la noticia que ningún padre en espera quiere escuchar. Había tenido un aborto espontáneo. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos suaves de Naomi. Marcus permaneció junto a su cama, sosteniendo su mano y mirando al techo, porque no podía soportar verla llorar y sentirse impotente al mismo tiempo. Los médicos le advirtieron que su peso y sus hábitos alimenticios habían sido un factor importante. Cuando regresaron a casa, Naomi apenas hablaba. Se sentaba en la sala con una manta de bebé que habían comprado apenas una semana antes y miraba por la ventana. Marcus intentaba no presionarla demasiado, pero sabía que algo tenía que cambiar.
Una noche se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, con el zumbido del refrigerador llenando el silencio. «Naomi», dijo suavemente, «no quiero perderte, no por esto». Sus ojos permanecieron fijos en la mesa. «Lo sé», susurró, «pero es difícil». «Estaré contigo en esto», respondió Marcus. «Cada paso, lo haremos juntos». Él lo decía en serio. En una semana había cancelado su membresía individual en el gimnasio y los inscribió a ambos en un plan para parejas en un centro local. Dejó de comprar las papas fritas y refrescos que le encantaban, reemplazándolos por frutas, verduras y carnes magras. Los domingos pasaba horas preparando comidas saludables para la semana. Y todas las mañanas a las 5:05 a.m. Antes de que los niños se despertaran y antes de tener que ir a trabajar, Marcus la despertaba suavemente. Algunas mañanas ella se resistía, murmurando que estaba cansada, pero él la animaba con un susurro. «Solo una milla, nada más. Luego volvemos a casa y desayunamos juntos». Y así lo hacían. Corrían por las calles aún oscuras, con su respiración agitada al principio, y su paso lo suficientemente lento para acompasarse con el de ella. Y para cuando regresaban a casa, había un pequeño pero visible brillo en su rostro. Los primeros meses fueron brutales. El cuerpo de Naomi dolía constantemente y algunos días resentía a Marcus por empujarla. «Yo no soy tú, Marcus», le dijo una mañana después de acortar una carrera. «Tú puedes levantarte y hacer esto como si nada. Yo siento que me estoy muriendo ahí afuera». Él no levantó la voz. Solo dijo, «Sé que es difícil, pero las cosas más difíciles son las que vale la pena terminar». Y en lugar de discutir, eligió una ruta más corta para el día siguiente, haciéndolo más llevadero para que ella siguiera avanzando. Marcus también empezó en silencio a asumir más responsabilidades en casa. Él se encargaba de las rutinas antes de dormir, preparaba los almuerzos escolares e incluso aprendió a trenzar el cabello de Morgan para que Naomi tuviera tiempo extra para el gimnasio o la preparación de comidas. Cuando sus amigas en la guardería la molestaban diciendo que tenía un entrenador personal como esposo, ella reía. Pero en el fondo sabía que él cargaba con más de lo que le correspondía. El progreso fue lento al principio. Naomi bajaba unas cuantas libras en una semana y luego volvía a subir algunas tras un fin de semana estresante. Hubo lágrimas, momentos en los que juraba que iba a rendirse, y noches en las que Marcus se sentaba con ella en el sofá para recordarle por qué habían comenzado. Al final del primer año, había perdido 45 libras. Ese logro encendió algo en ella. Empezó a tomar más iniciativa, investigando recetas e incluso saliendo a correr por su cuenta cuando Marcus no podía acompañarla. Para el segundo año, el cambio era innegable. 92 libras menos. Su ropa vieja le colgaba del cuerpo, y las salidas de compras dejaron de ser una tarea temida para convertirse en algo que esperaba con entusiasmo. Su vestuario cambió de sudaderas holgadas a vestidos ajustados y jeans que mostraban su figura. Comenzó a recibir cumplidos de compañeros de trabajo, desconocidos en el supermercado e incluso padres en la guardería que no la habían visto en meses. Al principio le contaba a Marcus sobre los halagos, sonriendo con timidez. «Uno de los papás en el trabajo dijo que parezco otra persona», decía. Marcus sonreía y respondía, «Lo eres, pero sigues siendo mi persona». Él lo decía como un consuelo. Pero con el tiempo Naomi empezó a procesar esos momentos de manera diferente. Ahora se veía con nuevos ojos, no solo los suyos, sino también los de los hombres que la notaban cuando antes no lo hacían. Y esa atención le provocó algo. Empezó a maquillarse más a menudo, a peinarse de manera distinta y a quedarse fuera más tiempo después del trabajo. La Naomi que antes evitaba los espejos, ahora se detenía frente a ellos, ajustando su ropa y sonriendo a su reflejo. Marcus notó el cambio, pero en ese momento no lo interpretó como una señal de alarma. Para él, esto era lo que había querido. Que ella estuviera sana, segura de sí misma y feliz. Si se arreglaba más, estaba bien.
Si otros la notaban, era solo porque había trabajado muy duro para llegar hasta ahí. Lo que aún no comprendía era que Naomi empezaba a disfrutar esa atención de una manera que nunca antes había hecho. Y para alguien que alguna vez se había sentido invisible, esa nueva sensación de ser deseada pronto resultaría embriagadora. Una tarde, se encontraron con uno de los compañeros de Marcus en el supermercado. Se llamaba Jason, un mecánico más joven que siempre había sido un poco demasiado amistoso para el gusto de Marcus. Los ojos de Jason se abrieron de par en par al ver a Naomi. «Marcus, hombre, no me dijiste que tu esposa era una modelo», dijo con una sonrisa. Naomi rió, quitándole importancia. Pero Marcus notó la manera en que se apartó un mechón de cabello detrás de la oreja y sonrió un poco más de lo necesario. Fue un detalle pequeño, pero a veces las cosas pequeñas crecen hasta volverse enormes. La transformación de Naomi era física, sí, pero también algo más estaba cambiando por dentro. Algo que ninguno de los dos podía ver del todo aún. Había pasado de ser alguien que dudaba de su propio valor a alguien que recibía casi a diario el recordatorio de que era hermosa. Y aunque Marcus seguía siendo el hombre a su lado, su atención empezaba a inclinarse hacia las voces que la hacían sentir el centro del mundo. Marcus pensaba que lo más difícil había sido ayudarla a bajar de peso. Aún no se daba cuenta de que la parte más dura podría ser conservarla después de que lo lograra. Si tú estuvieras en el lugar de Marcus, habiendo sacrificado tu tiempo, tu comodidad e incluso partes de ti mismo para ayudar a alguien que amas a convertirse en su mejor versión, ¿cómo manejarías el hecho de que esa misma transformación empezara a alejarla de ti? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para el verano de 2020, 2020, Naomi ya había perdido 92 libras y recibía cumplidos constantemente. En el supermercado, los hombres sonreían más tiempo del necesario, a veces apartándose para dejarla pasar, incluso cuando ellos tenían la prioridad. En la iglesia, algunas mujeres murmuraban halagos, pero Marcus notaba cómo algunas de esas sonrisas se desvanecían cuando sus maridos estaban cerca. Naomi no ocultaba su placer por esa atención. Se deleitaba con ella, guardando cada mirada y comentario como prueba de que finalmente había llegado a donde siempre había querido estar. Y poco a poco comenzó a comparar a Marcus, el hombre que había caminado con ella en cada milla y en cada comida, con los hombres pulidos y seguros de sí mismos que ahora la notaban sin esfuerzo. En casa, Marcus sentía que ella se le escapaba. Estaba presente en las mismas habitaciones, pero ausente en lo que realmente importaba. Aún comían juntos, pero a menudo mantenía el teléfono junto a su plato, mirándolo entre bocados. Reía menos con sus chistes, y cuando él le contaba sobre su día en el taller, sus respuestas eran distraídas, a veces solo un asentimiento sin levantar la vista. De noche, cuando él la buscaba en la cama, ella se apartaba con la excusa de estar cansada. No fue un gran cambio dramático, sino una colección de pequeños cambios, cada uno lo suficientemente sutil como para ignorarse por separado, pero que juntos formaban un vacío imposible de cerrar. El jefe de Marcus, David Coleman, había estado en su vida durante 8 años, aunque mayormente en segundo plano. A los 52, David era el tipo de hombre que podía hacer que una sala quedara en silencio cuando entraba. Alto, bien vestido, con una barba plateada y una sonrisa fácil, se movía como alguien acostumbrado a ser escuchado. Era dueño de Coleman Auto and Service, el negocio donde Marcus había construido su carrera, y su reputación en la comunidad era sólida. Un jefe justo, un empresario hábil, un esposo devoto de su esposa Linda. Pero Marcus había escuchado suficientes comentarios al pasar de clientes y empleados a lo largo de los años para saber que David también tenía un talento para el encanto que a veces cruzaba hacia un territorio peligroso. Más de una mujer lo había descrito como demasiado encantador para ser un hombre casado. Fue en la barbacoa anual de verano de David cuando él y Naomi realmente se conocieron.
David insistía en que todos los empleados llevaran a sus familias, y Marcus pensó que sería bueno para Naomi socializar. Su modesto sedán entró en un camino de entrada que se curvaba hacia una extensa casa de 2 pisos, con el patio trasero lleno de risas y música. Los ojos de Naomi recorrieron el césped cuidado, la piscina brillante, la cocina exterior de piedra. No dijo nada, pero Marcus podía sentir que lo absorbía todo. David los recibió calurosamente, estrechando la mano de Marcus antes de girarse hacia Naomi. «Así que esta es la famosa esposa de la que he oído hablar», dijo con una sonrisa, inclinándose lo justo para darle un beso en la mejilla. Fue breve, casual, el tipo de gesto que podría pasar por inofensivo. Pero Marcus notó el leve rubor de Naomi. A lo largo de la tarde, Marcus los vio conversando junto a la parrilla. La risa de Naomi era plena, sin reservas, y David se inclinaba ligeramente hacia ella, colocando la mano en la parte baja de su espalda por un instante antes de retirarla. Cuando Marcus la miró desde el otro extremo del jardín, ella sonrió, pero no era la sonrisa que solía darle a él. Era más brillante, casi ensayada. En el camino a casa, Marcus intentó quitarle importancia. «David parecía bastante amistoso», dijo, medio en broma. Naomi miró por la ventana. «Solo está siendo amable, Marcus. A veces eres demasiado serio». Una semana después, Marcus entró en la cocina una noche y encontró a Naomi riendo con su teléfono. «¿Qué tiene de gracioso?», preguntó. Ella dudó un segundo demasiado antes de contestar. «David me mandó un video de un perro intentando saltar a una piscina. ¿Te gustaría?» «¿Por qué te escribe? ¿Ustedes intercambiaron contactos?», preguntó Marcus, con un tono parejo pero el estómago apretado. «Sí, Marcus. En el evento del otro día». «No es nada», respondió bloqueando su teléfono y dejándolo boca abajo. «No lo hagas raro». A partir de ese momento, su teléfono se convirtió en una especie de barrera entre ellos. Lo mantenía cerca, la pantalla siempre bloqueada, y se iba a otra habitación para ciertas llamadas. Marcus empezó a notar pequeños cambios. La forma en que ella revisaba su apariencia con más cuidado las mañanas que sabía que David estaría en el taller, las sonrisas rápidas cuando miraba su teléfono, los cumplidos que al principio parecían inocentes. «Te veías bien en la barbacoa», «Oh, ese color te queda», pero que poco a poco se volvieron más personales. «Últimamente estás radiante. Marcus es un hombre afortunado». Luego llegó el sábado en que Naomi dijo que almorzaría con una amiga. 2 horas después, Marcus pasó por el taller para recoger una llave inglesa que había dejado. El coche de David estaba afuera, y a través de la ventana de la sala de descanso, vio a Naomi, inclinada hacia él sobre la mesa. Su risa escuchándose débilmente a través del vidrio. No se tocaban, pero la cercanía era suficiente para hacer que Marcus se detuviera. Regresó a su camioneta sin entrar. Esa noche, le preguntó directamente, «¿Estuviste en el taller hoy?» «Sí», respondió con naturalidad. David necesitaba ayuda para elegir un regalo para Linda. Pensó que yo tendría buen gusto. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Marcus. Ella soltó un suspiro exasperado. «Porque lo convertirías en un drama por nada. Marcus, tienes que dejar de darle tantas vueltas a todo». Él no insistió más, pero algo dentro de él cambió. Marcus había construido su vida sobre la confianza. Confiar en su trabajo, en su familia, en su esposa. Ahora esa confianza parecía pender de un hilo invisible, pero que podía sentir resbalando entre sus manos. El punto de quiebre llegó unas semanas después, una noche. Marcus se despertó alrededor de la medianoche para beber agua y encontró a Naomi en la sala, teléfono en mano, el rostro iluminado por la pantalla. No lo notó al principio, y en ese breve instante, él vio su sonrisa. Suave, íntima. El tipo de sonrisa que alguien guarda para quien lo hace sentir especial. Cuando se dio cuenta de que él estaba allí, bloqueó el teléfono rápidamente.
No podía dormir, dijo con voz casual, pero evitando sus ojos. ¿Con quién hablas? Con un amigo, respondió, poniéndose de pie para pasar junto a él camino a las escaleras. Marcus se quedó allí en la oscuridad, el zumbido del refrigerador llenando el silencio. Y por primera vez se preguntó si la mujer por la que había luchado tanto se estaba convirtiendo lentamente en alguien que no conocía. Si tú estuvieras en el lugar de Marcus, viendo cómo alguien a quien amas se acerca cada vez más a otra persona mientras se aleja de ti, ¿la confrontarías directamente o esperarías una prueba innegable? Deja tus pensamientos en los comentarios. Lo que comenzó como intercambios casuales entre Naomi y David pronto se convirtió en algo más profundo y peligroso. Los mensajes, que antes llegaban cada pocos días, empezaron a aparecer a diario. A veces varias veces en un mismo día, dejaron de ser videos graciosos o cumplidos inocentes y comenzaron a deslizarse hacia un terreno personal. Me gusta cómo piensas. Ojalá pudiera verte ahora en vez de estar sentado en otra reunión. Naomi respondía de la misma forma, a veces con emojis que Marcus nunca había visto que usara con él, a veces con palabras que llevaban una intimidad que ningún extraño debería tener con una mujer casada. Con el paso de las semanas, esas conversaciones se alargaron hasta altas horas de la noche. Naomi le decía a Marcus que hablaba con su hermana o con una amiga del trabajo, pero el brillo en su rostro decía otra cosa. Ella compartía con David partes de sí misma que Marcus no había escuchado en años. Sus sueños, sus frustraciones, sus quejas sobre su matrimonio. Una tarde, mientras se hacía las uñas con su amiga de toda la vida, Tasha, a Naomi se le escapó algo. Nunca me había sentido tan deseada, dijo, levantando la vista del teléfono con una media sonrisa. Tasha frunció el ceño. Naomi, estás casada, y él también. Lo sé, respondió rápido, pero su voz carecía de convicción. Es solo que... es diferente. Él me escucha, me ve. Tasha negó con la cabeza. Hombres así te ven cuando quieren, y luego regresan a casa con sus esposas. Naomi volvió a mirar su teléfono. Tal vez esto es diferente. El paso de los mensajes a las reuniones en persona ocurrió casi de manera natural. Al principio, David sugirió un almuerzo, estrictamente como amigos, dijo, en un pequeño café a un par de barrios de distancia. A partir de ahí, se convirtió en algo regular. Marcus pensaba que Naomi estaba haciendo recados o viendo a Tasha, sin saber que en realidad estaba frente a David, inclinada hacia él, riéndose de esa misma labia con la que había encantado a tantos otros. En cuestión de meses, esos almuerzos ya no eran suficientes. David reservó una habitación de hotel un viernes, con la excusa de estar demasiado ocupado para conducir a casa entre reuniones. Naomi aceptó sin vacilar, diciéndole a Marcus que pasaría la tarde ayudando a Tasha a comprar para una despedida de soltera. Las citas en hoteles se volvieron su rutina. Una vez a la semana, a veces dos. David nunca le prometió un futuro, pero tampoco cortaba sus ilusiones. Cuando Naomi sacaba el tema de estar juntos de verdad, él decía cosas como, «Nunca sabes lo que la vida puede traer». O, «Veamos a dónde nos lleva esto». David, por su parte, jamás prometía nada que no pensara cumplir. Disfrutaba de la atención, de la emoción del romance prohibido. Pero cuando Naomi presionaba demasiado, cambiaba de tema o le recordaba lo complicado que podía ser un divorcio. Aún así, la mantenía lo bastante cerca como para hacerla sentir deseada, alimentando esa parte de ella que ansiaba validación. Para Naomi, eso era esperanza. Empezó a convencerse de que él dejaría a Linda y que, cuando lo hiciera, por fin estaría con un hombre capaz de darle la vida que siempre había imaginado. En casa, las grietas de su matrimonio con Marcus se ensancharon hasta convertirse en abismos. La mujer que antes se apoyaba en él ahora le hablaba con una dureza que cortaba el aire. Criticaba su ropa,
diciéndole que sus camisas de trabajo lo hacían parecer barato y sugiriendo que empezara a vestirse como un hombre que tenía aspiraciones. Cuando él llevaba el cheque de pago a casa, ella suspiraba y decía: «Solo desearía que pudiéramos hacer más, viajar, tener cosas mejores». La comparación no dicha con David se hacía pesada entre ellos. Una tarde, Marcus llegó a casa y encontró a Naomi en el sofá, mirando el teléfono. Él la besó en la frente, pero ella apenas levantó la vista. «Necesitamos cortinas nuevas», dijo sin más. «¿Qué tienen de malo estas?», preguntó Marcus, mirando hacia la ventana. «Son viejas, Marcus, como todo en esta casa». Él no respondió de inmediato. «Estoy trabajando en eso», dijo al fin. «Ese es el problema», murmuró ella por lo bajo. «Siempre estás trabajando en sí». Nada cambia nunca. Su descontento se volvió más evidente. Empezó a faltar a las cenas familiares para ponerse al día con amigas o quedarse más tarde en la guardería. Compró ropa nueva, vestidos ajustados, tacones caros, y los usaba en las noches en las que decía estar haciendo recados. Ya no le preguntaba a Marcus por su día y, cuando él intentaba contarle algo, ella seguía mirando el teléfono, escuchando a medias. Una noche, durante la cena, Marcus intentó cerrar la distancia. «Ya no hablamos», dijo en voz baja. Naomi no levantó la vista del plato. «Tal vez ya no tenemos nada que decirnos». «Eso no es verdad», replicó Marcus. «Solo nos hemos perdido en algún punto». Ella dejó el tenedor y lo miró a los ojos. «O tal vez ahora queremos cosas diferentes». Era la primera vez que insinuaba querer salir del matrimonio, y esas palabras lo acompañaron mucho después de recoger los platos. Para Naomi, la idea de una vida diferente resonaba cada vez más fuerte en su cabeza. En el mundo de David había vacaciones a lugares que solo había visto en revistas, una casa con una cocina el doble de grande que la suya, un marido que no volvía oliendo a grasa y aceite de motor. Empezó a resentir a Marcus, no por lo que había hecho, sino por lo que no podía darle. Ignoraba el hecho de que el hombre que idealizaba aún volvía a casa con su esposa cada noche. Y que cuando le escribía después de las 8:20 p.m., sus respuestas se volvían lentas. A finales de 2021, Naomi ya no ocultaba su desprecio hacia Marcus. Dejaba el teléfono boca arriba en la encimera, pero con los mensajes borrados antes de que él pudiera verlos. Ponía los ojos en blanco frente a los niños. Lo corregía bruscamente en público. Y una vez, durante una discusión, le dijo: «Estoy cansada de vivir así, Marcus. Quiero más. Merezco más». Marcus no sabía toda la verdad de lo que ocurría, pero sabía lo suficiente para sentir el cambio en los huesos. Había dado todo para ayudar a Naomi a reencontrarse consigo misma. Y ahora sentía que ella usaba ese nuevo yo para alejarse de él. Si fueras Marcus, sintiendo que tu esposa construía una vida secreta con otro mientras te mostraba cada vez menos respeto, ¿lucharías por el matrimonio o empezarías a prepararte para dejarlo ir? Deja tus pensamientos en los comentarios. Era finales de febrero de 2022 cuando Naomi sospechó por primera vez que estaba embarazada. No se lo dijo a Marcus de inmediato. En cambio, se hizo la prueba sola en el baño, sentada sobre la tapa del inodoro con el corazón latiéndole en los oídos. La segunda línea apareció en cuestión de minutos y por un instante sintió una extraña mezcla de emoción y pánico. Para Marcus, aquello podía presentarse como un nuevo comienzo, otro hijo que los uniera. Pero Naomi sabía la verdad. Había estado con David demasiadas veces en los últimos 2 meses como para no tener dudas. Esa noche se sentó frente a Marcus durante la cena, moviendo la comida en el plato. «¿Estás bien?», preguntó él mirándola. «Sí», respondió con una pequeña sonrisa forzada. «Solo estoy cansada». Pero en su mente ensayaba lo que le diría a David. A la tarde siguiente, Naomi lo encontró en su hotel habitual.
Esperó hasta que estaban sentados al borde de la cama antes de hablar. «Estoy embarazada», dijo en voz baja, observando su rostro. David se congeló. «¿Estás diciendo que es mío?» «Digo que probablemente sea tuyo», respondió ella, con la voz temblorosa, lo suficiente para delatar el miedo que sentía. David se reclinó, frotándose la frente. «Naomi, esto no es bueno». «¿Crees que no lo sé?», replicó con brusquedad. «Tenemos que averiguar qué hacer». Pero en lugar de la seguridad que ella esperaba, David soltó un largo suspiro y se puso de pie. «Tienes que resolverlo con Marcus. No voy a dejar a Linda, ni ahora ni nunca». Sus palabras cayeron como una bofetada. Ella lo miró, esperando que se suavizara, pero no lo hizo. «Entonces, ¿qué se supone que haga?», preguntó Naomi, con la voz quebrada. «Di que es suyo», respondió David con frialdad. «Es la mejor opción que tienes». Naomi salió del hotel ese día sintiéndose atrapada y humillada. Había construido en su cabeza una fantasía, un futuro con David, lejos de Marcus, y de la vida que decía detestar. Pero esa fantasía se había roto en cuestión de minutos. Condujo sin rumbo por más de 1 hora antes de volver a casa, ensayando su mentira. Esa noche, mientras Marcus veía televisión con los niños, Naomi entró en la sala y se sentó a su lado. «Tengo noticias», empezó con voz firme. «Estoy embarazada». El rostro de Marcus se iluminó. «¿Hablas en serio?» «Sí», respondió, forzando una sonrisa. Él la abrazó, hablando ya de nombres de bebé y de reorganizar la casa. Naomi asentía, con el estómago revuelto. En las semanas siguientes, el comportamiento de Naomi se volvió errático. Sus cambios de humor llegaban sin previo aviso. Le gritaba a Marcus un momento, y al siguiente se aferraba a él. Se quedaba fuera hasta tarde con más frecuencia, diciendo que visitaba a Tasha o que se quedaba en la guardería preparando un nuevo programa. Marcus notó que parecía inquieta en casa. Caminaba de un lado a otro en la cocina o pasaba horas desplazándose en su teléfono. Un viernes por la noche, después de que los niños se acostaran, Marcus intentó hablar con ella. «Has estado diferente últimamente», dijo suavemente. «¿Es por el embarazo? ¿Te sientes mal?» «Estoy bien, Marcus», respondió rápido. «Deja de preocuparte tanto». «Solo quiero ayudarte», dijo él, «como siempre lo he hecho». Ella puso los ojos en blanco. «No todo necesita tu ayuda». Sus palabras dolieron, pero Marcus lo dejó pasar, al menos por fuera. Por dentro, su preocupación crecía. Recordaba cómo en el pasado, cada vez que Naomi estaba infeliz, él siempre encontraba la forma de arreglarlo. Lo había hecho con su salud, con su confianza, con sus hábitos. Pero esta vez se sentía diferente. La distancia entre ellos no parecía algo que pudiera solucionarse con palabras amables o entrenamientos compartidos. Una noche a principios de abril, Marcus despertó en medio de la madrugada y notó que Naomi no estaba en la cama. La encontró dormida en el sofá, con el teléfono aún en la mano. Durante un largo momento, se quedó de pie mirándola respirar, dividido entre despertarla o alejarse. Finalmente, se sentó en el sillón frente a ella y miró el teléfono. Se dijo a sí mismo que no se trataba de espiar, sino de ayudar. Si lograba ver qué la inquietaba, tal vez podría arreglarlo. Tomó el teléfono y, para su sorpresa, estaba desbloqueado. Lo primero que vio fue una cadena de mensajes de David. «Tenemos que ser cuidadosos. Ya se lo dijiste, lo digo en serio. Arréglalo. No voy a divorciarme de mi esposa por un embarazo de una aventura, y tú tampoco deberías divorciarte de Marcus». Marcus siguió leyendo y encontró semanas de conversaciones, planes para verse en hoteles, frustraciones susurradas sobre él. Incluso fotos que Naomi había enviado. Su pecho se apretó mientras la realidad se desplegaba en sus manos. Esto no era un simple coqueteo, era traición tejida en cada rincón de su vida.
Marcus dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó, mirando al techo. Su mente corría con preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Cuánto de lo que Naomi le había dicho había sido mentira, si el bebé siquiera era suyo? Pero más allá de todo eso, sentía una profunda y dolorosa sensación de pérdida. La mujer por la que había luchado, por la que había sacrificado tanto, había elegido a otro, y lo había hecho tan abiertamente que él podía verlo en blanco y negro en su pantalla. Se quedó allí casi una hora, con el resplandor del teléfono desvaneciéndose a la oscuridad mientras la batería se agotaba. Finalmente, se levantó, regresó a la habitación y se acostó. Si tú estuvieras en el lugar de Marcus, con pruebas irrefutables de traición en tus manos, en plena madrugada, ¿confrontarías a tu pareja de inmediato o esperarías a ver hasta dónde llegaba antes de admitir la verdad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Marcus no durmió esa noche. Permaneció allí, en la oscuridad, mirando al techo. Las palabras e imágenes del teléfono de Naomi se repetían una y otra vez en su mente. Cada desplazamiento por esos mensajes era como arrancar otra capa de la vida que pensaba que compartían. Había semanas de conversaciones explícitas, confesiones nocturnas, bromas íntimas y detalles que no dejaban dudas sobre la parte física de su relación. Vio direcciones de hoteles en los mensajes, horarios planeados con cuidado para evitar sospechas e incluso menciones casuales sobre él mismo, desestimado como demasiado predecible o carente de ambición. Un intercambio lo congeló. Naomi había escrito: «Estoy cansada de fingir. Ya no quiero estar aquí». La respuesta de David: «Entonces vete, pero hazlo a tu manera». En otro hilo, ella le había confesado sobre el embarazo, llamándolo una bendición, pero dejando claro que creía que el hijo era suyo. Marcus sintió el estómago revolverse al leer la respuesta de David. «Ese es tu problema. Dile que es de él». Para cuando los primeros indicios del amanecer se filtraban entre las cortinas, Marcus no solo estaba herido, estaba vacío. Cada sacrificio, cada momento dedicado a levantar la hora, era un recuerdo manchado por la traición. No estaba leyendo solo sobre una aventura, estaba leyendo sobre su plan de escape. Ella no se conformaba con marcharse en silencio. Se preparaba para irse con todo intacto para sí misma y nada para él. La casa estaba en silencio, salvo por el débil zumbido del refrigerador. Marcus se sentó en el borde de la cama, los codos sobre las rodillas, observando a Naomi dormir. Su rostro era pacífico, casi infantil, como si nada del caos que había creado pesara sobre ella. Durante mucho tiempo, simplemente la miró, dividido entre despertarla o dejarla dormir en su cómoda ilusión un poco más. Pero la verdad ardía dentro de él como un cable eléctrico vivo. Demasiado caliente, demasiado peligroso para dejarlo sin decir. Le sacudió el hombro suavemente. «Naomi», dijo, con voz baja pero firme. «¡Despierta!». Ella gimió suavemente, dándose la vuelta. «¿Qué pasa?». «Es temprano». «Leí tus mensajes», dijo Marcus. No hubo vacilación, ni intento de suavizar el golpe. Sus ojos se abrieron de golpe, la niebla del sueño desapareciendo al instante. «¿Qué?». «Los leí. Todos. David, los hoteles, el embarazo, tu plan de dejarme». Su voz no se alzó, pero cada palabra cayó con precisión. Naomi se incorporó lentamente, apretando la mandíbula. «Así que revisaste mi teléfono». «De eso se trata». «Esto se trata de que me mientas», respondió Marcus, «de que lleves en tu vientre al hijo de otro hombre y sonrías en mi cara cada día como si nada estuviera mal». Por un momento, ella no dijo nada. Luego, casi con indiferencia, se encogió de hombros. «David es mejor hombre que tú, Marcus. Es todo lo que tú no eres. Ambicioso, exitoso, seguro de sí mismo. Él me hace sentir que importo». Marcus la miró fijamente, las palabras calándole como agua helada. «Un mejor hombre», repitió. «Un mejor hombre que te dijo que siguieras mintiéndome.
¿Que no dejará a su esposa por ti? No entiendes, replicó ella, tajante. Con él puedo tener la vida que quiero, no esta vida pequeña con la que tú te conformaste. Él dio un paso atrás, con las manos cerradas en puños a sus costados. La vida que quieres, te di todo lo que tenía, Naomi. Trabajé por ti. Me sacrifiqué por ti. Me levanté cada mañana para ayudarte a luchar por tu salud cuando tú misma no podías hacerlo. Y esto es lo que me das a cambio. Su expresión se endureció. Yo no te pedí que hicieras todo eso. Tal vez he cambiado. Tal vez ya no quiero lo que solía querer. La conversación se convirtió en un ir y venir de acusaciones y viejas heridas. Marcus le recordó las noches en que había permanecido despierto junto a ella en medio de lágrimas de frustración, las horas que había pasado equilibrando el trabajo y el hogar para que ella pudiera enfocarse en sí misma. Naomi contraatacó con quejas sobre el dinero, sobre querer más emoción, sobre cómo había superado la vida que habían construido juntos. Finalmente, Marcus dejó de hablar. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para traerla de vuelta a la persona que alguna vez fue. La Naomi que tenía delante no era la mujer con la que se había casado. Era alguien completamente distinto. Alguien que había cruzado una línea imposible de desandar. Ella se levantó, pasando junto a él hacia el tocador. No voy a discutir contigo sobre esto. Puedes aceptar que las cosas han cambiado o hacer que sea más difícil para los dos. Él se giró para mirarla. Te diré lo que no puedo aceptar. Una esposa que cree que la lealtad es opcional. Se quedaron mirándose por un largo momento. El aire entre ellos era denso e inmóvil. Marcus podía sentir el peso de todos los años compartidos presionando sobre él, todo colapsando bajo la verdad que había descubierto. Naomi no pestañeó, no apartó la mirada. Era como si ya hubiera salido de su matrimonio en su mente, dejando solo su cuerpo detrás. Él salió de la habitación sin otra palabra, con la mente dando vueltas. En la cocina se sirvió una taza de café que en realidad no quería, solo para tener algo en las manos. La luz de la mañana entraba a través de las persianas, dibujando delgadas líneas de sombra en el suelo. Pensó en los niños, en el hogar que habían construido, en la versión de Naomi que solía conocer, y en el hombre que ella viejo había elegido por encima de él. Si tú estuvieras en el lugar de Marcus, en tu propia casa, habiendo escuchado a tu pareja admitir que ve a otro como un mejor hombre, sabiendo que está embarazada de un hijo que podría no ser tuyo, ¿qué harías? ¿Te irías de inmediato o te quedarías el tiempo suficiente para decidir en tus propios términos? Deja tus pensamientos en los comentarios. La casa se sentía diferente después de la confrontación, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Marcus se sentó en la mesa de la cocina, su café intacto, el vapor ya desaparecido. Naomi se había refugiado en el dormitorio. El tenue sonido de cajones abriéndose y cerrándose flotaba por el pasillo. Cada segundo que pasaba apretaba algo más en su interior. Ya no era solo ira. Era una mezcla aplastante de traición, humillación y la repentina conciencia de que la vida que había construido ya no le pertenecía. Aún podía escuchar sus palabras, cada una como un corte fresco. David es un mejor hombre que tú. Se levantó de la mesa y caminó hacia el dormitorio, cada paso más pesado que el anterior. Naomi estaba de pie junto al tocador, con el teléfono en la mano escribiendo rápidamente. No levantó la vista cuando él entró. ¿Con quién estás testeando?, preguntó, con voz baja. Ella esbozó una leve sonrisa. ¿Importa? Importa si es con él, respondió Marcus. Finalmente lo miró a los ojos. Por supuesto que es con él. Es el único que realmente me hace sentir que valgo algo. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que quizá ella pretendía, o tal vez exactamente como quería. Algo dentro de Marcus cedió. Un último hilo que se rompió bajo el peso de todo lo que ella había dicho, hecho y elegido. Él la había sostenido en la enfermedad, en la vergüenza, en noches donde ella se había rendido por completo. Y ahora estaba delante de él.
usando la confianza que él le había ayudado a recuperar para escupirlo fuera de su vida. Los siguientes momentos sucedieron sin plan ni pausa. La mirada de Marcus se desvió hacia la entrada de la cocina. Se dio la vuelta, salió y, en el desenfoque de esos segundos, su mano se cerró alrededor del mango de un cuchillo de cocina que descansaba en la encimera. Su mente no estaba calculando. Era impulso puro, una erupción de dolor sin otro lugar a donde ir. Regresó al dormitorio, el peso de la hoja desconocido pero firme en su mano. Naomi seguía de pie allí, el teléfono aún en su mano, cuando él entró. «Marcus, suelta eso», dijo Naomi, con un tono que no era de miedo, sino casi de fastidio. «Dime por qué», respondió él, con la voz temblorosa. «¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? Después de todo lo que he hecho por ti». Ella puso los ojos en blanco. «Porque nunca fuiste suficiente para mí». El cuchillo se movió antes de que Marcus se diera cuenta. La primera puñalada fue recibida con un jadeo agudo, el teléfono de ella cayendo al suelo. Luego vino otra, y otra, cada una marcada por los años en que él había cargado con sus pesares, los sacrificios que había hecho sin dudar, la imagen del nombre de David iluminando su pantalla. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de su respiración, pesada y entrecortada, y el golpe sordo del cuerpo de Naomi desplomándose en el suelo. En el fondo de su mente, Marcus registró que los niños dormían al final del pasillo. La puerta del dormitorio de Caleb estaba entreabierta, con una tenue luz de noche brillando dentro. La respiración tranquila de Morgan se oía desde el pasillo. Marcus permaneció allí, mirando fijamente a Naomi, el cuchillo aún en la mano, con el pulso retumbando en sus oídos. Pasaron varios minutos antes de que el shock se apoderara de él. Su agarre sobre el cuchillo se aflojó y éste cayó al suelo con un tintineo apagado. Retrocedió tambaleante hasta apoyarse contra la pared, y se deslizó hasta quedar sentado en la alfombra, las rodillas recogidas, las manos temblorosas. La realidad de lo que acababa de suceder era casi imposible de comprender. Un momento exigía respuestas. Al siguiente, la mujer a la que había amado lo suficiente como para reconstruir desde cero, yacía sin vida en el piso. Sintió cómo el pánico lo cercaba. Primero apareció el impulso de huir, pero pronto fue reemplazado por algo más pesado, la certeza de que no había escapatoria. Sus ojos se dirigieron al teléfono sobre el tocador. Lo tomó torpemente y marcó. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz al otro lado sonaba calma, entrenada. Marcus tragó con dificultad. Yo acabo de... Maté a mi esposa. Sus propias palabras sonaban ajenas, como si alguien más hablara a través de él. Señor, necesito que permanezca en la línea. ¿Sigue dentro de la casa? Sí, respondió con la voz quebrada. Mis hijos están dormidos en sus habitaciones. Por favor, que alguien venga. La operadora siguió hablando, pidiéndole que se mantuviera tranquilo, que apartara el cuchillo, que se asegurara de que los niños permanecieran donde estaban. Marcus contestaba mecánicamente, con los ojos fijos en el cuerpo de Naomi, su cabello extendido sobre la alfombra. La sangre ya había comenzado a formar un charco oscuro sobre las fibras beige, un contraste brutal con la mujer que había sido minutos antes. A lo lejos, sirenas se abrieron paso por la noche, creciendo en volumen con cada segundo. Marcus cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. El peso de todo, la traición, la rabia, la irreversibilidad de lo hecho, lo aplastaba hasta dejarlo casi sin aire. Las luces rojas y azules parpadearon sobre la fachada de la casa, transformando la tranquila calle en una escena que ningún vecino olvidaría. Cortinas se movieron mientras rostros espiaban tras las persianas, iluminados a medias por aquel resplandor. Dentro, Marcus estaba sentado en el suelo de la sala,
con la espalda contra la pared y las manos descansando sobre las rodillas. Su respiración era estable, casi antinaturalmente calma, pero su mirada permanecía perdida, fija en un punto invisible al otro lado de la habitación. La puerta principal se abrió de golpe, y dos agentes uniformados entraron con las armas desenfundadas, pero las voces controladas. «Señor, aléjese del arma», ordenó el más alto. La mirada de Marcus se desvió hacia la cocina, donde el cuchillo aún yacía sobre la alfombra, junto al cuerpo de Naomi. Sin decir palabra, levantó lentamente las manos. El otro oficial avanzó y le colocó las esposas por detrás. El frío del metal lo hizo estremecerse, pero no opuso resistencia. «¿Entiende por qué está siendo detenido?», preguntó el oficial más alto. «Sí», dijo Marcus en voz baja. «Maté a mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Los oficiales se miraron brevemente. Uno ya hablaba por el micrófono de su hombro, confirmando la detención. Llevaron a Marcus afuera, al aire fresco del amanecer. Los vecinos estaban en los porches, algunos en bata, otros con los brazos cruzados, todos mirando en silencio atónito cómo el hombre al que conocían como un esposo y padre devoto era conducido hacia un patrullero. Marcus no los miró. Su vista permaneció en el pavimento, los hombros ligeramente encorvados. Cuando lo colocaron en el asiento trasero, apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Dentro de la casa, la unidad de la escena del crimen comenzó su trabajo. Fotógrafos capturaron imágenes del dormitorio desde múltiples ángulos. El cuchillo, los patrones de sangre, el teléfono en el suelo. Una investigadora, la detective Carla Hayes, oficial con 15 años de servicio, se agachó junto al cuerpo de Naomi. Tomó nota del número de heridas visibles, su ubicación y los signos de una lucha repentina y violenta. En la cocina, otro agente embolsó el cuchillo como evidencia, cuidando de preservar las huellas. «Está limpio, excepto por lo obvio», dijo a Hayes. «No hay señal de que intentara ocultarlo». «No parece que intentara ocultar nada», respondió Hayes. «Nos llamó él mismo». ¿La comisaría? Marcus fue escoltado a una sala de interrogatorio. Las paredes eran lisas, la luz superior zumbaba débilmente. La detective Hayes entró con una carpeta en la mano y un grabador sobre la mesa. Se sentó frente a él, estudiando su rostro un momento antes de hablar. «Marcus, soy la detective Hayes. Quiero asegurarme de que entienda sus derechos antes de empezar. Tiene derecho a guardar silencio». «Lo entiendo», interrumpió Marcus con voz firme. «No estoy aquí para ocultar nada. Yo lo hice». «Entonces necesito saber por qué», dijo ella, con tono firme pero no acusador. Los ojos de Marcus bajaron hacia la mesa. «Ella me engañaba con mi jefe desde hacía meses. Descubrí que estaba embarazada. Me dijo que era mío, pero no lo era. Leí sus mensajes. Ella decía que él era un mejor hombre que yo». Hayes anotó en sus notas. «¿Y usted decidió matarla?» «No lo decidí», respondió Marcus, con la voz endurecida. «Ocurrió. Perdí el control. No estaba pensando en las consecuencias. No estaba pensando en nada. En la casa, el equipo de pruebas trabajaba con método. El teléfono de Naomi fue embalado y etiquetado. También recuperaron el de Marcus, aunque estaba claro que no había intentado borrar nada. De los dispositivos, el equipo forense digital obtendría luego meses de registros de llamadas, mensajes de texto y datos de ubicación. Los registros mostraban una imagen clara. Naomi y David habían estado en contacto diario, muchas veces al día, y sus mensajes dejaban poco a la interpretación. Los recibos de hotel coincidían con fechas y horas de varios de esos intercambios. Cámaras de seguridad de un hotel en Midtown mostraban a ambos entrando juntos en 3 ocasiones distintas. Declaraciones de empleados confirmaban que eran clientes habituales, siempre llegando discretamente y saliendo por separado.
David Coleman fue llevado a interrogatorio 2 días después. Llegó con su abogado, vestido con un traje azul marino y la expresión de un hombre que ya había sido instruido en lo que no debía decir. La detective Hayes se sentó frente a él con la carpeta de pruebas sobre la mesa. Señor Coleman, tenemos registros de su comunicación con la difunta Naomi Reed, además de los registros de hotel y testimonios de testigos. Niega haber tenido una relación con ella. El abogado de David se inclinó hacia adelante. Mi cliente no tiene comentarios sobre asuntos personales no relacionados con la investigación de la muerte de la señora Reed. Hayes no insistió. Conocía los límites. Tener una aventura no era un delito, y sin pruebas de que David hubiera tenido un papel directo en el asesinato, no había nada por lo que acusarlo. Pero la confirmación estaba allí, incluso en la forma en que evitaba su mirada. Cuando salió de la comisaría, los reporteros lo esperaban afuera, gritando preguntas. Él mantuvo la cabeza baja y no respondió. En los días siguientes, la investigación se centró en los hechos. La confesión de Marcus coincidía con la evidencia física. No había señales de entrada forzada, ni de intruso, ni de que alguien más hubiera estado presente. La forencia confirmó que las heridas de Naomi eran consistentes con un solo arma hallada en la escena. La autopsia reveló que el embarazo aún estaba en sus primeras semanas, pero la paternidad permanecería oficialmente indeterminada. La detective Hayes visitó a Marcus una vez más antes de que los cargos se presentaran formalmente. Lo encontró sentado en su celda, con las manos entrelazadas, luciendo cansado pero resignado. «Lo están acusando de homicidio en segundo grado», le dijo. Dada su confesión y las circunstancias, la fiscalía podría considerar un acuerdo. Pero eso depende de ellos. Marcus asintió lentamente. «No voy a pelearlo», dijo. «Solo quiero que mis hijos estén bien». Al irse, Hayes no pudo evitar pensar en la simplicidad de sus palabras. En todos sus años, había visto a hombres negar, desviar la culpa, señalar a todos menos a sí mismos. Marcus no estaba haciendo nada de eso. No pedía compasión, no intentaba reescribir la verdad. Él ya estaba roto mucho antes de que el cuchillo saliera del mostrador. Y la traición de Naomi había sido el golpe final. El juicio de Marcus Reed comenzó en una fresca mañana de octubre, 8 meses después de la muerte de Naomi. El tribunal estaba lleno mucho antes de que iniciara la sesión. Los reporteros se agolpaban afuera con las cámaras listas. Dentro el aire estaba cargado de tensión. La mesa de la fiscalía estaba cubierta de archivos, fotos y pruebas digitales, mientras Marcus se sentaba en silencio junto a su abogado defensor, Robert Gaines, un hombre sereno de unos 50 años conocido por asumir casos difíciles. Marcus vestía un sencillo traje azul marino, sin esposas para beneficio del jurado, pero sus ojos permanecían fijos en el suelo, como evitando la mirada de todos en la sala. La fiscalía no perdió tiempo en presentar su caso. La fiscal adjunta Claire Holbrook se paró frente al jurado, su voz firme y deliberada. «Señoras y señores, esto no fue un accidente. No fue un hombre que perdió el control por un instante. Fue un esposo que, tras descubrir una aventura, tomó la decisión de coger un cuchillo de su cocina y acabar con la vida de su esposa en el dormitorio, mientras sus hijos dormían en el pasillo». Señaló un diagrama de la escena del crimen, destacando la distancia entre la cocina y el dormitorio. «Eso es premeditación, incluso si ocurrió en cuestión de minutos». Robert Gaines, en cambio, pintó un panorama diferente. En su declaración inicial habló de traición, devastación emocional y de un hombre llevado más allá de su punto de quiebre. «Marcus Reed no es un asesino por naturaleza», dijo al jurado. «Es un hombre que entregó su vida a sostener a su esposa, que sacrificó su propia comodidad para ayudarla a superar graves problemas de salud. Y en una sola noche, descubrió no solo que lo había engañado durante meses, sino que llevaba un hijo que quizá no era suyo. Esto fue un crimen pasional, un acto cometido en una tormenta repentina de emociones, no un plan calculado. Durante la semana siguiente,
La fiscalía presentó una cronología detallada. Llamaron a expertos en forencia digital que testificaron sobre los registros telefónicos, los meses de mensajes explícitos entre Naomi y David Coleman, la coordinación de encuentros en hoteles, las conversaciones sobre el embarazo. Se mostraron fotos de la escena del crimen en una pantalla grande, el cuchillo, los patrones de sangre, la quietud del cuerpo de Naomi. El jurado permaneció en silencio ante cada imagen. Los momentos más emocionales llegaron con los testigos. La madre de Naomi, Linda Bennett, fue la primera en declarar. Miró directamente a Marcus mientras hablaba. «Tú se suponía que debías protegerla», dijo, con la voz temblorosa. «No importaba lo que pasara en su matrimonio, no tenías derecho a quitárnosla. Mis nietos perdieron a su madre por tu culpa». Sus palabras provocaron sollozos en la galería, donde estaba sentada la familia de Naomi. La fiscalía también llamó a la hermana mayor de Naomi, Renee. «Todos vimos cuánto controlaba Marcus todo», dijo. «La hacía hacer dieta, correr con él, cambiar sus hábitos. Siempre era a su manera y a su... Ella me dijo que se sentía atrapada mucho antes de conocer a David». La defensa objetó, alegando que era especulación sobre el carácter. Pero el juez permitió que la declaración se mantuviera como parte de la perspectiva familiar. Cuando llegó el turno de la defensa, presentaron testigos que pintaron un retrato muy distinto. El hermano menor de Marcus, James, habló sobre crecer con él. «Marcus fue quien mantuvo unida a nuestra familia después de que nuestro padre se lesionara. Trabajó en 2 empleos para que pudiéramos tener luz en casa. Siempre ha sido el que da un paso al frente por los demás». Su madre, Loretta Reed, habló suavemente, con las manos entrelazadas en el regazo. «Marcus amaba a Naomi. Lo vi en todo lo que hacía. No fue perfecto, pero se esforzó más de lo que la mayoría de los hombres lo harían. No solo la apoyó, cambió su vida para ayudarla. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero también sé que el hombre que lo hizo estaba roto por lo que ella le hizo». La defensa también llamó a Tasha Williams, la amiga de toda la vida de Naomi, quien confirmó a regañadientes que Naomi le había confesado la aventura. «Ella dijo que nunca se había sentido tan deseada», admitió Tasha, «pero le dije que era peligroso. Le dije que lo estaba arriesgando todo. No me escuchó». Durante el juicio, el nombre de David Coleman salió a relucir repetidamente, pero nunca fue llamado a testificar. Al jurado se le recordó que, aunque su involucramiento era moralmente cuestionable, no constituía un crimen. Este hecho frustraba a la familia de Marcus, que sentía que David salía ileso mientras la vida de Marcus se desmoronaba pedazo a pedazo. En los alegatos finales, la fiscal Holbrook volvió a ponerse de pie ante el jurado. «Marcus Reed no está aquí porque su esposa lo engañó. Está aquí porque tomó la decisión de quitarle la vida. Pueden sentir simpatía por él, pero la simpatía no excusa un asesinato». El alegato final de Gaines fue más silencioso, pero no menos directo. Pregúntense si esto realmente fue planeado. Miren la evidencia. No hay señales de preparación, ni intentos de encubrirlo. Él mismo llamó al 911. Este fue un hombre abrumado por una traición repentina y aplastante. En la ley, eso importa. Tras 2 días de deliberación, el jurado regresó a la sala. La portavoz, una mujer de mediana edad con un blazer gris, entregó el veredicto al juez. La sala permaneció en silencio mientras el juez leía. «Sobre el cargo de homicidio en 2º grado, encontramos al acusado Marcus Reed, culpable». Marcus cerró los ojos brevemente, exhalando por la nariz. No hubo estallido visible, ni derrumbe, solo una aceptación silenciosa, como si lo hubiera estado esperando desde el principio. Durante la sentencia, el juez reconoció los factores emocionales, pero enfatizó la gravedad del crimen. «Señor Reed, usted actuó en un momento de extrema emoción, pero sus acciones acabaron con una vida y dejaron a 2 niños sin madre. El tribunal lo condena a 30 años en prisión estatal.
De la galería se alzaron jadeos. La madre de Marcus lloró en silencio. Aferrada al brazo de James, al otro lado de la sala, la familia de Naomi permaneció rígida y callada, con expresiones indescifrables. Marcus giró una vez hacia sus hijos, sentados con su tía en la última fila, y les dio una pequeña inclinación de cabeza, como queriendo decirles que seguía siendo su padre, incluso detrás de los muros de la prisión. Cuando los alguaciles lo condujeron afuera, el peso de todo se asentó en la sala, la pérdida irreversible, las familias destrozadas, la verdad de que la justicia rara vez se siente limpia para quienes quedan atrás. Si hubieras estado en ese jurado, escuchando las pruebas, los testimonios y los argumentos de ambos lados, ¿habrías visto las acciones de Marcus como una decisión premeditada o como el trágico punto de quiebre de un hombre llevado demasiado lejos? Comparte tu veredicto en los comentarios. Tras la sentencia de Marcus, la atención se centró en los niños. Caleb, ahora de 8 años, y Morgan, de solo 6, fueron puestos al cuidado de la hermana de Naomi, Kayla Bennett, que vivía a 2 pueblos de distancia. Kayla siempre había estado cerca de ellos, pero asumirlos a tiempo completo fue un cambio enorme. Los niños luchaban por comprender lo ocurrido. En momentos de silencio, Caleb preguntaba si su papá seguía en problemas, mientras Morgan se aferraba a un oso de peluche que Marcus le había regalado en su 5º cumpleaños. Los psicólogos que trabajaban con la familia advirtieron que el trauma podía dejar cicatrices emocionales duraderas, problemas de confianza, ansiedad y un miedo al abandono que podrían acompañarlos hasta la adultez. La vida de David Coleman tampoco escapó de las consecuencias. La noticia de la aventura se propagó rápidamente, y aunque nunca fue acusado de un crimen, su reputación en la comunidad se vio golpeada. Clientes de años comenzaron a llevar su negocio a otro lado, y los susurros lo seguían a donde fuera. Su matrimonio con Linda sobrevivió, pero no sin un desgaste evidente. Se les veía juntos con menos frecuencia, y cuando lo estaban, la calidez entre ellos parecía frágil y delgada. David evitó los comentarios públicos, pero quienes lo conocían decían que el escándalo lo había envejecido, dejándole una marca que no podía borrar del todo. Con el tiempo, quedaron preguntas flotando como una conversación inconclusa. ¿Fue la transformación de Naomi el punto de inflexión que la llevó por un camino que no pudo controlar? ¿O las semillas del descontento habían estado allí desde siempre, esperando solo la tentación adecuada? ¿Pudo Marcus haberse marchado en lugar de dejar que la traición lo empujara a un acto que nunca podría deshacer? Estas eran las preguntas que ni la corte ni la comunidad podían responder. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Marcus, de pie entre las ruinas de la confianza, con la verdad desnuda frente a ti, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías marchado o habrías confrontado la traición de frente? Comenta, dale like, suscríbete y comparte esta historia para mantener vivas estas duras preguntas.